En esta ocasión quiero hablarles sobre un tema muy interesante que ha sido debatido durante muchos años en la iglesia, cuyo tema es la salvación. Algunos piensan que la salvación se pierde y otros dicen que la salvación no se pierde. Queremos ver esto a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña la Biblia con relación a este tema? Pero es interesante que nosotros entendamos y podamos ver la obra del Padre en la salvación, la obra del Hijo en la salvación y la obra del Espíritu Santo en la salvación. Quiero que nosotros pues entendamos claramente, porque hay mucha confusión de algunas personas que piensan categóricamente de que ellos están luchando por mantener su salvación, pero la Biblia enseña otra cosa distinta a lo que ellos piensan o han creído o le han enseñado. Por ejemplo, vamos a la Biblia en el libro de Judas, en la carta de Judas, en el versículo 24, y veamos la declaración que ha hecho Judas con relación a la salvación. Aquí vemos la obra del Padre en la salvación y dice de la siguiente manera: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquí hay una declaración de Judas donde dice que Dios pues nos preserva sin caída hasta aquel día, hasta que nosotros podamos presentarnos delante de Él. Es un punto muy importante porque aquí nosotros vemos la obra del Padre actuando en nosotros. Pero también yo recuerdo que en una ocasión yo hablé sobre las tres etapas de la salvación y hablamos de que Dios pues nos salvó a nosotros en la eternidad pasada. Es decir, que nosotros alcanzamos salvación en la eternidad y para la eternidad. Es decir, en pocas palabras, que la salvación nosotros la tenemos segura, garantizada en Dios. No depende de nosotros. No depende de la obra que nosotros podamos hacer. No. Sino que depende en lo absoluto de nuestro Dios. De hecho, quiero dejarte bien claro que en el proceso de la salvación nosotros pues nos mantenemos pasivos y Dios es el activo. Es decir, que Dios es quien ejecuta la salvación desde principio a fin. Como dice en el libro de Jonás, su capítulo 2, versículo 9, dice que Dios es el autor de la salvación. Entonces, si Dios es el autor de la salvación, quiere dejar dicho que nosotros no tenemos que ver en lo absoluto con esto de la salvación. Quiere dejar dicho que todo lo ha hecho Dios para su gloria en nosotros. Pero si bien es cierto, también en el libro de Romanos, su capítulo 5, versículo 1, allí hay una declaración potente que también nos da a nosotros una garantía y una seguridad de la salvación. Dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si dice que tenemos paz para con Dios, era porque nosotros estábamos en enemistad contra Dios. Éramos enemigos de Dios. Y usted puede pensar en algún momento: bueno, yo nunca fui enemigo de sí. Usted era enemigo de Dios porque usted andaba conforme a su pecado y conforme a su delito e ignoraba totalmente lo que Dios ejecutó por medio de su Hijo para nosotros alcanzar salvación. Entonces, podemos decir que si nosotros alcanzamos la paz era porque no la teníamos, obviamente. Entonces aquí nosotros vemos la justificación. Fuimos justificados. La justificación es el proceso en el cual nosotros pues fue imputada la justicia de Cristo en nuestra vida. Entonces, ¿qué le deja dicho? Que si nosotros tenemos la justicia de Dios, la justicia de Cristo, y somos justicia de Dios, entonces tenemos garantía en cuanto a la salvación, es decir, tenemos la seguridad en nuestra salvación. Eso es un punto muy importante que nosotros pues no podemos olvidar. Ahora bien, hay algunos versículos bíblicos también que nos pueden ayudar a entender un poquito más sobre este tema de la seguridad de la salvación. Y yo quiero que leamos
y va a ser muy importante que esto nunca se nos olvide a nosotros. Este trabajo tan grande que realmente ha hecho Dios en nuestra vida con relación a la salvación. Y en Primera de Corintios, aquí lo vamos a buscar, y usted verá de qué manera, pues Dios ha estado obrando en nosotros de una manera poderosa, porque muchas veces podemos nosotros pensar que la salvación depende de nosotros. Y es como he dicho, no depende de nosotros, depende de Dios. Dios ha sido quien lo ha ejecutado todo en lo absoluto. En Corintios, en Primera de Corintios, su capítulo 1, en el versículo 5, leemos de la siguiente manera: porque en todas las cosas fuiste enriquecido en él. Ese no es el versículo bíblico, perdón, el versículo 8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que sea irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien lo que el apóstol Pablo está diciendo: el cual también os confirmará hasta el fin. O sea, nos confirma, quien nos sostiene hasta el día del fin es Dios. No somos nosotros mismos, sino que Dios, por su potencia y su poder, nos mantiene firme a nosotros en todo. Pero también en Primera de Tesalonicenses, su capítulo 5, versículo 23, nosotros leemos también lo que la palabra de Dios nos enseña, el apóstol Pablo, hablando de esto con relación a la seguridad de la salvación en nuestra vida. Y dice de la siguiente manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado e irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Y dice también que fiel es Dios para mantenernos nosotros en esta condición. ¿En cuál condición? En la condición de ser irreprensible y ser guardado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo que yo digo que algo monumental, dar esta declaración sobre la palabra de Dios que nos enseña a nosotros, pues que tenemos tal seguridad de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero bien, también nosotros encontramos, a la luz de la palabra de Dios, como estamos mirando, que es importante que nosotros podamos ver este tema de esta manera, porque posiblemente se digan muchas cosas, pero lo más importante es lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros con relación a la salvación. Vamos a buscar también, estoy buscando aquí, ¿verdad?, en el libro de Romanos, un libro muy poderoso también que nos va a ayudar a nosotros a entender esto de la salvación, para que usted pueda entender cómo Dios ha estado obrando en nosotros de manera potente. En Romanos, su capítulo 8, versículo 32, vamos a tomar el versículo 32, y dice: el que no escatimó ni aun a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién lo va a acusar? Dios es el que justifica. Aquí encontramos una vez más la justificación. Dios nos justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí vemos que Dios nos justifica a nosotros, pero también tenemos la obra del Hijo que intercede en nosotros. Pero continuamos leyendo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Escuche bien: tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez, o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Escuche bien esto: nada de esto, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, nada en lo absoluto no puede desligar a nosotros
del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Está hablando aquí, entonces, que nada en la vida nos puede a nosotros separar, o no hay forma de que nosotros podamos perder la salvación, porque aquí está claro, la Biblia lo está diciendo, que ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestades, nada. Le voy a decir otra cosa. Ni usted mismo se puede separar de Dios. Como yo decía anteriormente, que Dios es quien nos tiene sujetado a nosotros. No somos nosotros que tenemos a Dios agarrado. Porque si nosotros tuviéramos a Dios agarrado, posiblemente, pues entonces nosotros no pudiéramos perder, pero Dios nos tiene en sus manos. Bien, entonces aquí vemos la obra del Padre en la salvación. Pero vamos a ver la obra del Hijo. Y usted se va a dar cuenta que el Hijo, según la declaración que da Cristo en el libro de Juan, su capítulo 10, escuche bien, en Juan, su capítulo 10, Cristo da una declaración muy importante e interesante. Qué bueno de que nosotros pues la tomemos en cuenta. Vamos a leerlo aquí del versículo 27 al versículo 29. Dice de la siguiente manera: mi oveja oyen mi voz y yo la conozco y me siguen y yo le doy vida eterna. Escuche bien, le doy vida eterna. Quieren el dicho de que la vida no es temporal, sino de que la vida eterna, la seguridad de la salvación es eterna. Eso es lo que está diciendo Cristo aquí en esta declaración. Y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. O sea, nosotros somos las ovejas de Cristo y Cristo nos tiene en sus manos y nadie la puede arrebatar de él. Nadie. Mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie la puede, escuche bien, nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Otro punto muy interesante. Estamos en la mano de Cristo, pero también estamos en la mano del Dios Padre y nadie nos puede a nosotros arrebatar de la mano del Hijo, que es Dios, y la mano del Padre, que nos sustenta con su poder. Entonces, está claro aquí en la palabra de Dios de que sin lugar a duda nosotros podemos decir categóricamente de que la salvación no se pierde. Pero bien, vamos a ver también la obra del Hijo para que ustedes vean lo interesante que es la palabra del Señor y cómo nosotros pues entendemos de que en la salvación viene en lo absoluto de Dios. Aquí mismo en el libro de Juan, su capítulo 6, en el versículo 40, hay otra declaración muy interesante. Escuche bien lo que Cristo dijo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, escuche bien, y cree en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios. Es decir, tenemos vida eterna. No es una vida temporal. No es una salvación temporal, porque muchas veces nosotros pensamos de que la salvación se pierde y vivimos una vida como con miedo, con temor. Cuidado si no perder la salvación, pero estoy haciendo algo y la salvación se pierde. O sea, en vez de nosotros disfrutar de eso, nosotros llevamos una batalla titánica, pensando en que nosotros realmente perdemos nuestra salvación y no podemos disfrutar de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Disfrutamos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros entendemos de que la salvación no se pierde y que la salvación no depende de ti ni depende de mí, sino que depende del Dios de los cielos. Pero también vamos a ver aquí en el libro de Filipenses, Filipenses su capítulo 1, versículo 6, y escuche bien lo que la palabra de Dios nos enseña. Y el apóstol Pablo vuelve y da otra declaración potente. Y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, escuche bien, quien comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios ha empezado una obra en ti y ha empezado una obra en mí y Él la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que lo que Dios empieza, Dios lo termina. Y fiel es Dios
para cumplir su palabra, para cumplir su promesa. Y si Él lo prometió, yo lo creo. Usted también tiene que creerlo, que Dios ha comenzado una obra maravillosa y esa obra lo va a llevar a usted hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Dios comenzó la obra, Dios la terminará. Descansemos creyendo de que Él lo va a hacer. No podemos nosotros seguir con la duda. No. No podemos seguir creyendo en estas cosas. Porque si creemos, como dije anteriormente, no vamos a vivir una vida de gozo, una vida de gran regocijo en el Señor. Porque vivimos pensando que, ay, me acosté y por lo que yo hice, bueno, perdí mi salvación. Ahora bien, déjeme decirle algo. Usted puede estar pensando, en salvo, siempre salvo. No, déjeme decirle lo siguiente. Aquel que vive conforme a su designio, conforme a su voluntad y haciendo cosas y abusando de la gracia, viviendo una vida de libertinaje, eso a nosotros nos dice claramente de que no ha alcanzado la salvación. De hecho, Juan dice en Primera de Juan, su capítulo 2, vamos a buscar Primera de Juan, o yo lo estoy buscando, aquí en Primera de Juan, y usted verá la declaración que da Juan de aquellas personas que pueden pensar, bueno, como yo soy salvo, yo voy a vivir de todas maneras porque no importa lo que yo haga. No. Eso es ser irresponsable. Y eso deja bastante claro de que usted no ha alcanzado la salvación, porque si usted ha alcanzado la salvación, usted va a querer vivir una vida que le agrade a Dios en todo lo que usted hace. Entonces, Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es decir, que hay gente que estuvieron en la iglesia, estuvieron cantando, predicaron, enseñaron como maestros, hicieron muchas cosas y hoy están descarriadas. ¿Qué pasó con ellos? ¿Fueron salvos? No, nunca fueron salvos. La Biblia dice que estuvieron entre nosotros, pero no eran de nosotros. Y eso se dio cuenta, aquello que se fueron, está diciendo Juan, para que nosotros pudiéramos despertar y nos demos cuenta de que no estaban ahí. Y recuerde también la parábola del sembrador, donde la Biblia dice, el Señor, donde dice que había algunas que cayeron en piedra, otras cayeron en espino, otras cayeron en el camino y otras cayeron en buena tierra. Entonces, aquellos que cayeron en el espino, ustedes conocen lo que pasó con ellos. No, nunca fueron, la recibieron con gozo y cuando vino la aflicción se fueron. Aquellas que cayeron en el camino, vino en la ave, que es el enemigo, y la arrebató del corazón, arrebató la palabra. Entonces, digo esto para que no haya ningún tipo de confusión, creyendo en que yo puedo vivir la vida conforme a como a mí me dé la gana. No, eso no es ser responsable. La Biblia no nos manda eso. Entonces, ya para ir concluyendo con esto, que yo entiendo que nosotros podemos tratar esto en una segunda entrega, porque hay muchas cosas, la cual yo quiero seguir compartiendo de este tema tan interesante con relación a la seguridad de la salvación. Así que Dios le guarde, Dios le bendiga. En una próxima entrega estaremos hablando de este mismo tema para ampliar más y no haya ninguna duda en usted. Bendiciones. Y si te gustó este contenido, yo te invito a que tú te puedas suscribir a nuestro canal, le dé a me gusta y también active la campanita para que te puedan llegar estas notificaciones cuando nosotros subamos contenido. Dios te guarde.